Queridos hermanos, hoy es 2 de mayo, estamos celebrando en la Iglesia Católica la memoria de San Atanasio de Alejandría. Vamos a hacer el Salmo 115. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para entender a Atanasio, es necesario irnos por allá unos cuantos siglos, hace mucho tiempo, cuando aconteció el primero de todos los concilios ecuménicos en la historia. En el año 325, por allí en Nicea, donde encontramos toda esa cuestión. Realmente, este santo hay que saberlo ubicar muy bien en el tiempo porque responde a un contexto muy complejo, donde se está debatiendo una de las cosas que para nosotros en este momento como cristianos católicos nos resulta muy, digámoslo así, muy sencillo de creer, muy fácil, o bueno, más o menos. La pregunta fundamental que San Atanasio nos va a responder como obispo de Alejandría va a ser: ¿quién es en esencia Jesucristo? Fíjate que es algo fundamental. ¿Quién es en esencia Jesucristo? Aquel que yo tanto alabo, aquel al que tanto venero, aquel al que yo le rezo su sagrado corazón, aquel que le hago las novenas de la sangre de Cristo. ¿Quién es ese en esencia? Fíjate que no es pequeña cosa porque de esto depende mi propia fe. Pasa que 320 años y un poco más, la Iglesia no lograba todavía entender con exactitud la naturaleza y la esencia de Jesucristo. ¿Cómo es este cuento? ¿Será que Jesucristo es un Dios verdadero? ¿Será que Jesucristo es un semidios? ¿Será que Jesucristo solamente es un hombre que hizo grandes cosas, que nos dejó un gran legado, muy sabio, un gran filósofo? ¿De qué se trata? ¿Es posible que yo le esté rezando a un simple y llano hombre? ¿Es posible que yo le esté ofreciendo todas mis dádivas a un semidios como si fuera Hércules? ¿Quién es Jesucristo? Te digo la verdad, la Iglesia, nuestra Iglesia, no alcanzó a comprender con exactitud esto que nosotros hoy día creemos, sino hasta después de casi 3 siglos después de Cristo. Estamos hablando que San Atanasio tuvo que luchar aguerridamente frente a aquellos arrianos, una corriente herética del tiempo, que proclamaba que Jesucristo no era más que un semidios. No era Dios porque Dios solamente hay uno. Y entonces Arrio decía: Dios es el Padre. Jesucristo es una suerte de semidios allí, una cosa entre una y otra, pero Él no puede ser Dios porque entonces tendríamos 2 dioses. Y esto pues obviamente a todo el mundo lo puso como a pensar, venga, ¿cómo es el cuento? ¿En quién creemos? ¿Jesucristo es Dios? ¿O es un semidios? ¿O es un simple ser humano que fue ungido por Dios? ¿De qué se trata? Y aquí viene la pregunta fundamental que San Atanasio nos va a dirigir a cada uno de nosotros. ¿Acaso un hombre, acaso un semidios, me puede a mí salvar? ¿Acaso yo deposito mi confianza absolutamente en un ser humano que pues sí, muy inteligente y todo lo que tú quieras, muy sabio,
pero yo deposito toda mi confianza en Él. ¿Acaso el cuerpo de Cristo allí en la Eucaristía, lo que yo me estoy comiendo es a otro hombre común y corriente sin nada? Buenas preguntas. ¿Quién es el que me está salvando allí en la cruz? ¿Un hombre? ¿Solamente un hombre? ¿Un semidios? Necesariamente tiene que ser Dios. Necesariamente tiene que ser Dios. Lo que sucede es que para nosotros nos puede llegar a ser muy complejo entender cómo es esto de que creemos en un único Dios, pero que al mismo tiempo este único Dios resulta ser tres personas distintas. Es una complejidad increíble que entenderla no es fácil. Realmente supera nuestras capacidades intelectuales. Pero hemos de tener claridad en esto. Jesucristo necesariamente es Dios porque ningún ser humano a mí me puede salvar. No hay nadie tan perfecto que pueda entregar su vida por mí y salvarme. No, solamente Dios salva, que de hecho ese es el nombre de Jesucristo, Jesús. Arrio hacía una comprensión, el hereje Arrio hacía una comprensión de que en la eternidad Dios creó a este ser llamado Jesucristo. Lo creó. Porque Dios es Padre, y para que realmente sea Padre, en algún momento hubo de tener un hijo, pero en un momento solamente era el Padre, solamente Él. Arrio hizo un intento muy interesante de meterle mucha lógica a esta imagen que Jesús nos presenta acerca de Dios como Padre y Él como Hijo. Lo entendió lógicamente. Claro, aquí en la tierra, un padre, para que en algún momento sea padre, primero tuvo que no serlo y después lo creó. Pero aquí hay que ir con pincitas. Cuidado, porque San Atanasio nos va a decir muy claramente: a Dios no se le puede quitar nunca la sabiduría, ni la razón, ni la palabra. Y es precisamente Jesucristo, la razón, el logos, la palabra, el logos, la sabiduría, el logos. Él es el logos, Él es la palabra de Dios que se encarnó. Dice San Atanasio: no le quites en ningún momento de la existencia de Dios su razón. Dios no puede existir sin razón, Dios no puede existir sin su palabra, Dios no puede existir sin Él. De tal manera que Jesucristo, el logos, la palabra de Dios que se encarnó, siempre ha estado con Dios, siempre. No le podemos arrebatar la razón a Dios, porque Dios nunca ha existido sin razón. Siempre ha existido con ella, desde la eternidad, desde siempre, desde el principio, desde que Él existe. Bueno, Dios no tiene principio. Es muy complejo hablar realmente de Dios. Es muy complejo hablar de Dios. Pero en últimas, para concluir, quédate con lo siguiente. A Dios nadie le ha visto, dice Jesús. Solamente aquel que ha venido del cielo ha bajado y nos lo ha revelado. Y para poder entenderlo, solamente es una gracia. Se la tenemos que pedir a Dios constantemente. Señor, dame a conocerte. Señor, dame a entenderte, porque tú eres complejo. Lo único que te pido es que me cojas de la mano, me conduzcas hacia ti y me permitas contemplar tu misterio. Pídele esa gracia todos los días para que te puedas enamorar más de Él, que puedas realmente creer con San Atanasio que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que es Dios de Dios y luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como dice el credo. Que nos enamoremos de Él y tener cuidado de aquellas otras comprensiones acerca de Jesucristo, porque podrías bien caer en herejía, como lo están nuestros hermanos testigos de Jehová que no creen en la divinidad de Jesucristo. Cuídate. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.